El misterio de hoy nos transporta al mundo del cine, del género terror, una película clásica entre los largometrajes del miedo. Sin embargo, no voy a hablar de producciones cinematográficas ni de festivales. Voy a hablar del entorno de la misma. En primer lugar, hay que decir que el término casualidad debe quedar descartado de plano. Las casualidades no existen. Hago esta aclaración porque en esta historia hay muchos detalles que parecen casualidades. Hecho este descarte, me adentraré en el tema. Veamos. La película El bebé de Rosemary es un guión basado en la novela del mismo nombre escrita por Ira Levin en 1967 y estrenada el 12 de junio de 1968. Contar que la cinta trata de una mujer fornicada por un ser que se presenta como el diablo u entidad maligna de esa naturaleza para después dar a luz al hijo de este es contar nada, porque el libro y la filmación tienen más de medio siglo y estos son asuntos conocidos. Como he dicho, son los elementos y hechos que le rodean los que generan el enigma. Primer punto, preste atención si no conoce pormenores. Los personajes principales se llaman Guy Woodhouse, el esposo de Rosemary; Roman y Minnie Castevet, el matrimonio de vecinos de Rosemary; y Rosemary, por supuesto. El misterio alrededor de este film empieza a desarrollarse con lo que acabo de explicar. Continúo. Una vez publicado el libro de Levin, se hizo la adaptación por parte de William Castle y Roman Polanski. Muchas traducciones al español la han hecho conocer como La semilla del diablo. En los próximos minutos se verá si hubo alguna semilla. Cuando se eligió a los actores para protagonizar la película, el primer ofrecimiento recayó en Robert Redford, que lo rechazó por razones desconocidas, y finalmente se contrató a John Cassavetes para encarnar al esposo de Rosemary. Primer curiosa casualidad: el enorme parecido fonético entre Cassavetes y Castevet, apellido de los vecinos de Rosemary. Claro que, ya lo adelanté, las casualidades no existen. Asimismo, tanto Cassavetes como Castevet se aproximan mucho a Castell, apellido del productor del film, William Castell. Resulta que William Castell, que había hecho la adaptación de la novela, pretendía ser el director con la esperanza de llevar a escena un film exitoso. Sin embargo, Paramount le privó de eso, relegándolo a productor, dando el rol de director a un joven Roman Polanski. Segunda casualidad que no lo es. El personaje del vecino de Rosemary se llama Roman Castevet, tocayo de Roman Polanski, por supuesto. En referencia a estos nombres voy a hacer algunas observaciones etimológicas. Castell significa castillo en inglés, y esta palabra deviene del latín castrum. Es la misma raíz que castrare, o sea, castrar. En cuanto Roman, es romano en inglés. Dado que el nombre del personaje de Levin, Roman Castevet, surge de un anagrama, no quisiera pensar que Levin eligió el nombre Roman por algo puntual más allá de la sintaxis, aunque bien pudo usar otro nombre, considerando que Roma es la sede del Vaticano y el cristianismo, máxima antítesis del tema central de esta narración. Respecto a Polanski, hay una historia de horror que ya muchos han de conocer, por cuanto meses después de estrenada esta película, 14 meses para ser exactos, su esposa y su hijo no nacido fueron asesinados por criminales integrantes del clan La Familia, liderado por Charles Manson. Cuando se hizo el arresto, los autores de la matanza alegaron que la mansión donde se hallaba Sharon Tate fue elegida al azar, que no hubo nada premeditado. Cuesta creerlo, porque de ser así sería un ataque inexplicable. No falta quien le buscara justificación en el hecho de que la casa del homicidio de Sharon Tate fuera la misma donde vivió el productor que rechazó a Charles Manson como músico tiempo antes, y como represalia Manson habría dado orden de matarle, desconociendo que ya no vivía ahí. Como sea, de nuevo nos topamos con algo que se presenta como casual. Me pregunto, ¿será así? Para muchos la causa estuvo en una venganza contra Polanski por mostrar actos de ocultismo que debían permanecer clandestinos. De hecho, durante el rodaje, integrantes de agrupaciones de esta clase se hicieron presentes en torno al edificio Dakota manifestando su oposición.
Tomando en cuenta esto, no es un disparate pensar que hubo una especie de ajuste de cuentas contra el director. Un detalle curioso y macabro surge aquí. Tate tenía un embarazo de 8 meses, lo que significa que su estado inició a principios de ese año 1969. La situación era idéntica a la de Rosemary pero inversa. Una encrucijada horrible, invertida como una cruz del diablo. Así como en la ficción fue Satanás quien puso a Rosemary en estado de gravidez, en la realidad fue un acto satánico el que le puso fin en Sharon Tate. Dentro de la historia original, Levin ubicó el escenario en Nueva York, pero en una locación imaginaria, llamada Casa Bramson. Sin embargo, al editar el guión de adaptación se prefirió que la historia transcurra en el misterioso edificio Dakota de la calle 72 de Manhattan. Este lugar, que bien podría ser motivo de un capítulo de misterios y revelaciones, tiene un sombrío currículum asociado a relatos fantasmales y asesinatos. El más famoso acaecido en 1980 a John Lennon. En dicho edificio vivieron oscuros personajes como Aleister Crowley, individuo que trascendió en la historia por su cartel de mago y de realizar ritos de brujería y satanismo, muchos de los cuales se llevaron a cabo en este sitio. Se dice que fue idea de Polanski rodar escenas en el Dakota Building dejándose llevar por el aura de misterio de esta antigua construcción. Para el personaje central se optó por otra figura novata, Mia Farrow. Su trayectoria no apoyaba la elección puesto que sus credenciales eran escasas por entonces. Sin embargo, surge aquí otra de esas casualidades de las que vengo hablando. El único antecedente válido que tenía la actriz era su participación en Peyton Place, programa que fue conocido por la audiencia hispana como La Caldera del Diablo. De menor trascendencia sería mencionar, como hacen algunos, que luego de estrenada la película la suerte amorosa de Farrow cambió negativamente ya que su matrimonio con Frank Sinatra concluyó en divorcio. Pero voy a dejar esto a los amantes del chisme. Volviendo al productor, William Castle, hay que recordar ciertos avatares que le acompañaron después de realizado el largometraje. Sufrió problemas en los riñones y según distintas fuentes deliraba durante la internación diciendo frases como «Rosemary, por favor, suelta ese cuchillo». Posteriormente desapareció de escena y no volvió a realizar nuevas películas. Otro minúsculo pero no despreciable detalle que me llama la atención en torno, más que a la película esta vez a la novela, es que Levin hace transcurrir la historia en 1966, definido en el texto como año 1, por ser el del nacimiento del Hijo del Diablo. El 66 forma parte del número 666, clásica cifra asociada bíblicamente con Satanás que no pasó desapercibida para David Seltzer cuando escribió La Profecía, novela también llevada al cine en 1976 y que, 30 años después de su estreno, se utilizó como gancho publicitario al ser reestrenada como remake el 6 del 6 del 2006. Me pregunto si Levin tenía ya la idea de la novela y esperó para publicarla aprovechando el número y haciéndola suceder ese año. O, si tuvo la inspiración particularmente ese año. Porque de ser así, habría aquí otra extraña casualidad. Bueno, casualidad no. Queda esto a criterio de cada uno. En relación a otros participantes en esta producción, el músico polaco Krzysztof Komeda, encargado de elaborar la banda de sonido del film, tuvo un final trágico. Sufrió un grave accidente de moto en Estados Unidos en diciembre de 1968, en el que quedó muy mal herido. Por poco escapó de la muerte pero las secuelas fueron letales. Estado vegetativo producto de un coágulo cerebral que lo llevó a la muerte en abril de 1969. En la novela, el personaje de Hodge, amigo de Rosemary, sufre un misterioso coma cerebral que lo deja postrado durante 6 meses, hasta que finalmente muere. Esto ya parece mucho. Al llegar a este punto hay que delinear una conclusión. Porque uno se pregunta qué importancia puede tener que Castevet y Cassavetes suenen parecido, o que habiendo tantos nombres en el mundo converjan aquí dos que se llaman Roman. Visto aisladamente, nada.
Pura coincidencia. Pero entonces pregunto, ¿puede haber tantas casuales coincidencias en un mismo asunto? Es ahí cuando la casualidad deja de ser tal y toma fuerza la idea de que alguna cosa, energía o designio, merodea alrededor de esta historia. En otro capítulo de Misterios y Revelaciones dedicado a Robert Johnson, hablé del diablo haciéndose presente en la foto más famosa del músico. Disertar sobre la existencia o no del ángel negro implicaría un largo video que dejaría de lado el cometido de este. Pero no cabe dudas de que la dicotomía del universo nos pone en situación de aceptar los opuestos heráclitos, ya que indudablemente hay luz debido a que hay oscuridad, existe el bien porque también existe el mal. Y así como para los creyentes Dios obra a través de los actos de sus fieles, lo mismo podemos decir a la inversa. Hay quienes han afirmado que, por ejemplo en el caso de Christophe Comeda, su muerte estuvo causada por rituales de brujería como los que en el libro de Levin sufriera el personaje de Hatch, como lo señalé recién, y que también acabaron con su aniquilación. Y ni hablar del caso de Polanski en la desgracia sufrida con Sharon Tate también referida. Evidentemente aquí, ha habido intervenciones macabras que de ninguna manera son casualidad y que tienen causa en un ocultismo o misterio satánico, formando un siniestro círculo donde hasta los nombres convergen increíblemente. El bebé de Rosemary inició una trilogía de películas clásicas del terror diabólico, pero también cerró su propio círculo de maldición y muerte. Gracias. Los espero en el próximo capítulo para seguir revelando misterios.